luego de los saludos que encontramos en el capítulo 1, tiene un título que nos sugiere algo muy importante y que tenemos que prestarle mucha atención. Mire, cuando nosotros nos presentamos frente a la palabra, porque eso es lo que estamos haciendo, nosotros estamos reunidos en el nombre del Señor, estamos frente a las Escrituras y es importante nuestra postura frente a ellas. ¿A qué estoy haciendo referencia? Al hecho de que no es que vamos a leer algo nada más, ¿amén? Sino que es muy importante que todos comprendamos que cuando estamos frente a las Escrituras, estas Escrituras inspiradas por el Espíritu Santo en estos santos hombres, es el mensaje, la palabra de Dios que tiene como destino nuestro corazón. Cuando el mensaje de Dios es bien recibido por nuestro corazón, entonces ese mensaje comienza a dar fruto en nuestra vida. Nuestro caminar cambia, nuestra manera de pensar cambia. Pero para eso tiene que haber una disposición de nuestro corazón. Esa disposición tiene que ver con el hecho de decir, bueno, Señor, yo estoy frente a tu palabra, quiero entenderla, quiero escuchar tu voz, quiero recibir lo que vos tenés para mí. Eso no solamente en este instante, en nuestra casa también, cuando abrimos la Biblia, ¿verdad? En cada momento que nosotros nos acercamos a la palabra, yo les animo, hermanos queridos, a que puedan pedir al Señor ayuda y esfuerzo que tenemos que poner cada uno para poder alcanzar entendimiento de lo que ella dice. Mire, dice el capítulo 1, versículo 1. Simón Pedro, estamos en los saludos, ¿verdad? Siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sea multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Entonces aquí en el capítulo 1, versículo 1 y 2 están los saludos que Pedro hace presentando esta carta, y evidentemente esta carta es para aquellos que son creyentes, ¿ven? Aquellos que ya tienen a Jesús en su corazón, ¿verdad? No estamos hablando de los gentiles. Es una carta dirigida al pueblo de Dios. Es una carta para nosotros. ¿Puedo estar entendiendo esto? Amén. Mire, y el título que nosotros vemos aquí en el versículo 3 es partícipes de la naturaleza divina. Entonces, este título acá nos sugiere algo muy, muy precioso, algo muy interesante. Partícipes de la naturaleza divina. Ser partícipe de algo es participar, es estar involucrado, es estar, ¿no? Es recibir la bendición. En este caso, esa naturaleza divina es la naturaleza de nuestro Dios. Y quien participa de esa naturaleza es bendecido. Quien participa de esa naturaleza obtiene muchos beneficios a su favor. Amén. Entonces, ser partícipe de la naturaleza divina es una meta que debemos alcanzar. Pero primero la tenemos que conocer. Primero tenemos que saber que podemos ser partícipes de esa naturaleza divina. El Señor, de nuestro Señor Jesucristo, entregó su vida por todos nosotros para que nosotros veamos una vida nueva en este tiempo, para que tengamos una vida nueva en nuestro Señor Jesucristo y seamos partícipes de la bendición que es realmente vivir en Cristo Jesús. ¿Cuánto están entendiendo esto? Veamos un instante a ver qué podemos extraer de esta carta preciosa. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Vamos a ver este versículo 3 en Nueva Traducción Viviente. Busquemos esta traducción, a ver si podemos extraer algo precioso, de seguro que así será. Mire, gloria a Dios. Mediante su divino poder, ¿el poder de quién? De nuestro Señor. Dios nos ha dado todo lo que necesitamos. Entonces, acá ya la cosa, ¿no? Empieza a tomar color. ¿Por qué? Dice que por el poder de Dios, Él nos ha dado todo lo que necesitamos para poder llevar una vida de rectitud. Y esto es bien interesante, ¿no? Porque nosotros, lejos de Cristo, nuestra vida no era precisamente recta. ¿Amén? Por lo tanto, tampoco sabíamos cómo llevar una vida de rectitud. Para eso el Señor nos va a capacitar.
Para eso el Señor nos va a dotar de todo aquello que necesitamos para llevar una vida distinta. ¿Puedo estar entendiendo esto? Pero esto yo lo tengo que conocer, lo tengo que creer para después vivirlo. Mire, todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Entonces, todo esto que el Señor nos ha dado para poder vivir una vida nueva, recta, distinta a la que vivíamos en el pasado, lo recibimos cuando llegamos a conocer al Señor. Y esto es bien interesante porque al Señor lo vamos conociendo paso a paso. A medida que vamos conociendo a Dios, paralelamente a eso, esto se activa en nuestra vida. Porque por medio del conocimiento de Dios, conocimiento nuestro de Dios, recibimos todo lo que necesitamos para vivir esa vida que Él tiene preparada para nosotros. Mire, debido a su gloria y excelencia, nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. Ahora, mire qué interesante lo que dice acá. En vista de todo esto, esfuércense al máximo. Tiene que haber un esfuerzo. Pero no un esfuerzo dando golpes al aire para hacer cualquier cosa o lo que se me imagina mi mente. No. Dice, esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios, complementando su fe, o sea, añadiendo. La fe necesita un complemento, con una abundante provisión de excelencia moral. La excelencia moral con conocimiento, el conocimiento con control propio, el control propio con perseverancia, la perseverancia con sumisión a Dios, la sumisión a Dios con afecto fraternal y el afecto fraternal con amor por todos. Ahora vamos a volver a este versículo 8, pero vamos a ver esto que acabamos de ver en traducción en lenguaje actual o Dios habla hoy. Alguna de esas versiones busquemos. Mire, gloria a Dios. Mi consejo, dice el apóstol Pedro, es que pongan todo su empeño, y atendamos a esto. ¿A dónde nos lleva esta carta? A poder descubrir y vivir esa vida que Dios tiene para nosotros, muy distinta a la que vivimos en el pasado. Entonces, si nosotros somos conscientes de que lo que vivimos en el pasado no nos condujo a ningún lado y que tenemos un futuro distinto en Cristo, tenemos que prestarle atención a la palabra para poder recibir la ayuda del Señor. Poniendo por obra esta palabra, vamos a vivir la vida que Él tiene preparada para nosotros. Dice, pongan todo su empeño en afirmar su confianza en Dios. ¿Qué tengo que hacer? Afirmar mi confianza en Dios. O sea, ¿qué está diciendo? Que tengo que confiar en Dios. Gloria a Dios. Ahora, fíjense, hermano, fíjense. Uno tiene que confiar en Dios. Cuando todo va bien, cuando todo sale, ¿no?, como esperamos, cuando no hay ninguna dificultad, ¿para qué vamos a confiar en Dios si todo no está saliendo bien? ¿A ver? Si no hay sobresalto, si no pasa nada. Entonces, fíjense que el hombre natural, ¿verdad?, y naturalmente va a moverse así, va a decir, bueno, tengo todo lo que necesito, estoy alcanzando las metas que me propuse. Bueno, entonces, esta palabra se va a aplicar en nuestra vida cuando que por alguna razón tengamos que confiar en Dios. Uno confía en Dios cuando sus fuerzas se agotan, porque eso es la realidad del hombre. O sea, el hombre lucha, pelea, busca la forma de lograr esto, aquello, lo otro, y a Dios lo deja para lo último. Lo deja para lo último porque cuando ya sus fuerzas se agotaron, cuando ya no puede hacer más nada, dice, bueno, entonces ahí, Señor, ayúdame, ¿verdad? No tendría que ser así, pero lamentablemente es como funcionamos nosotros. Tendríamos que cambiar. Pero fíjense, afirmen su confianza en Dios.
por alguna razón, tal vez cada uno de nosotros podemos estar pasando una prueba de distinta índole, distinta sea la circunstancia, pero cada una de esas pruebas, cada una de esas circunstancias a veces negativas o molestas porque no quisiéramos vivirla, van a colaborar en nuestra vida para que nosotros conozcamos a Dios y vayamos creciendo en la confianza hacia Él, porque el Señor no avergüenza a nadie, el Señor no deja tirado a nadie, no abandona a nadie. Y eso hay que vivirlo, porque sí lo podemos decir, lo podemos haber escuchado, lo repetimos, bárbaro, pero en algún momento de nuestra vida vamos a tener que experimentarlo. ¿Cómo están entendiendo esto? Miren, ¿qué significaría tener que experimentarlo? Y pasar por algún que otro valle de sombra y de muerte, alguna dificultad, algo en donde de repente una circunstancia donde vos tenés que confiar en Dios y poder ver su mano poderosa, que el vino te sustentó, te salvó, te sanó, te levantó. Entonces, cuando tengamos que pasar por distintos caminos que se asemejan a esto que estamos mencionando, y no nos pongamos mal, hermano, porque es una gran oportunidad de ver la mano del Señor. Fíjense, una persona va a ver la mano del Señor obrando cuando se da cuenta que Él no puede obrar. Porque mientras siga metiendo la cuchara a Él en el asunto, donde siga haciendo fuerza a Él para salir de los problemas, ¿cómo va a ver la mano de Dios si Dios no va a mover su mano? Dios va a mover su mano cuando su pueblo confíe en Él. Y esto es interesante porque se van a ir sucediendo circunstancias en nuestro caminar para que vayamos alcanzando la confianza en Dios. Esforzarse por hacer el bien. Ahora acá, claro, acá ya hay un tema, porque hacer el bien es algo que tenemos que alcanzar entendimiento en cuanto a esto. Porque con nuestra vieja manera de pensar, nosotros creemos que hay muchas cosas que hacemos el bien a través de esas cosas. Pero a medida que la palabra del Señor va llegando a nuestra vida, nos vamos dando cuenta que bueno, hay cosas que no son como nosotros las pensamos. Cuando nos vamos acercando al pensamiento de Dios, nos vamos dando cuenta y vamos descubriendo que hay cosas muy distintas a la manera en que nosotros pensamos, no sé, a la manera en que nosotros encaramos cada circunstancia que tengamos que vivir. Esforzarse por hacer el bien. Procurar conocer mejor a Dios. Y claro, porque si nosotros procuramos, nos esforzamos en conocer más a Dios, ¿qué significa eso? Que vamos a leer más la Biblia, que nos vamos a meter más en la palabra, porque a través de ella lo vamos a conocer. A través de la guía del Santo Espíritu de Dios y la palabra vamos a conocer al Señor, porque el Señor se revela a través de su palabra. Su naturaleza divina, la cual estamos siendo llamados a ser partícipes, se revela a través de la palabra. Entonces, pero la palabra automáticamente uno no de la noche a la mañana no le agarra un deseo tremendo de poder leerla. La palabra te va atrapando poco a poco, va llamando tu atención. Hay algo que pasa en tu corazón a medida que vas involucrándote con la palabra del Señor. Entonces, fíjense, mi consejo, dice Pedro, pongan todo su empeño. Todo su empeño es esforzarse y poner atención a la cosa, no tomarlo a la ligera. Afirmen su confianza, crean en Dios, confíen en Dios. Dios no los va a abandonar. Esfuércense por hacer el bien. Esforzarse quiere decir que a veces a lo mejor no está en nosotros hacer el bien, por distintas razones, ¿verdad? Pero sin embargo tenemos que esforzarnos por hacer el bien. Procurar conocer mejor a Dios y dominar sus malos deseos. O sea que malos deseos va a haber. ¿Cuándo están entendiendo esto? Los malos deseos van a estar. No es que, ya somos creyentes, venimos a la iglesia, listo, terminaron los malos deseos. No, mi hermano. Tenemos que dominar esos malos deseos. Además deben ser pacientes, entregar su vida a Dios, estimar a los hermanos en Cristo, estimar a los hermanos. Miren interesante, estimar al hermano, porque es muy valioso ese hermano, esa hermana que tenés a tu lado, y amar a todos por igual. Si ustedes conocen a Jesucristo, y acá está la clave, harán todo eso. Harán todo eso. Entonces, la clave está en conocer a Jesucristo. Que nuestro Señor Jesucristo se revele a nuestra vida.
Y eso es algo que, miren, debemos anhelar que ocurra. Porque nosotros no adoramos a un Dios de yeso, a un Dios de madera. Estamos adorando a un Dios vivo, a un Dios real. Y ese Dios vivo y real puede manifestarse a nuestra vida. Cada uno de nosotros debemos procurar, ¿no?, anhelar tener un encuentro con el Señor. No dejarlo de lado, porque nos podemos acostumbrar a la religión, nos podemos acostumbrar a un estilo de vida, pero la idea de nuestro Señor Jesucristo es que todos nosotros estemos deseosos de poder encontrarnos con Él. Y Él se va a revelar a nuestra vida. ¿Cómo están entendiendo esto? Dale un aplauso al Señor, aleluya, qué lindo es el Señor. Gracias, Jesús. Si conocen a Jesucristo, harán todo eso y tratarán de hacerlo cada vez mejor. O sea, habrá una gran motivación. O nosotros podemos aplicar nuestro entendimiento, hemos desarrollado una cierta sabiduría, ¿no? Podemos entender lo que estamos escuchando, lo que estamos leyendo, decimos, sí, me tengo que portar bien, tengo que alcanzar excelencia moral, etcétera, etcétera. Pero no es con fuerza humana. Y esto es lo que Pedro estaba trasladando a través de esta carta. Y nos traslada a nosotros. No es con fuerza humana. Cristo es real. Él está vivo. A Él tenemos que buscarlo. A Él y hay que buscarlo. El que le busca tiene que creer con todo su corazón que lo va a encontrar. Amén. Y ahí tiene que aplicar su fe, su búsqueda. Mira lo que dice Pedro. Pero quien no lo hace así, es como si estuviera ciego y olvida que Dios le ha perdonado todo lo malo que hizo. Hermanos, Dios los ha elegido para formar parte de su pueblo. Y si quieren serlo para siempre, deben esforzarse más por hacer todo esto. De ese modo, nunca fracasarán en su vida cristiana. Qué lindo, hermano. Y Dios con gusto les dará la bienvenida, que es nuestra meta. Dios le dará la bienvenida en el reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien reina para siempre. Gloria a Dios. Veamos un instante. ¡Qué lindo es el Señor! ¡Aleluya! Ahora mire. Gloria a Dios. Volvamos a la Reina Valera. En el capítulo 1, versículo 12, aquí Pedro manifiesta algo que nosotros tenemos que entender. Mire, por esto que acaba de decir, ¿no es cierto? Lo que acabamos de ver. Por esta razón, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas. Quiere decir que no era la primera que se lo decía, y tampoco iba a ser la última. ¿Cómo están entendiendo esto? Entonces, fíjense qué interesante, porque hay cosas que nosotros tal vez conocemos, y como ya lo conocemos o lo hemos escuchado, las desestimamos. O sea, no es que nos olvidamos, que la rechazamos, no, de ninguna manera. Pero como ya lo conocemos, no prestamos la atención, ¿no?, necesaria, no estamos atentos, porque ya lo conocemos. Entonces Pedro, sabiendo esto, le dice a la iglesia y nos dice a nosotros, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estáis confirmados en la verdad presente. O sea que esto que acaba de transmitir Pedro y que acabamos de compartir nosotros, tiene que ser una constante en nuestra vida. Tenemos que detenernos seguidito en ello y procurar con esfuerzo alcanzar estas metas que la palabra del Señor nos da. Dice, gloria a Dios, pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, mira qué interesante. El versículo 13, hermano, mire, gloria a Dios. Tengo por justo, esto es lo que me llama la atención, en tanto que estoy en este cuerpo. Fíjense, aquí Pedro ya alcanzó una estatura espiritual mucho más elevada que en el pasado. Y había alcanzado entendimiento de algo que nosotros sabemos, pero no sé si se nos ha revelado en nuestro corazón. El hecho de que él
estaba en ese cuerpo. No está haciendo referencia al que veían, ¿no?, aquellos que estaban recibiendo este mensaje, ¿verdad? Él estaba en ese cuerpo. Nosotros estamos frente a un espejo de tanto en tanto y decimos, ese soy yo. ¿Amén? Pero Pedro decía, mientras que tengo que estar en este cuerpo. Y eso es algo que nosotros necesitamos alcanzar revelación de esto. Nosotros estamos acá adentro, vos allá. Gloria al Señor. Qué tremendo esto. O sea, parece obvio, ¿no? Sí, claro. El hombre es tripartito, tiene espíritu, alma, cuerpo. ¿Sí? Acá estamos adentro, tenemos un cuerpo. No, pero esto es profundo, hermano. Alcanzar entendimiento de que nosotros estamos en este cuerpo. Y un día no vamos a estar más en este cuerpo. ¿Amén? Qué tremendo esto. Gloria a Dios. Pero eso se nos tiene que revelar en el corazón. ¿Cuántos fueron a un velorio una vez? ¿Y usted en el velorio? No, o sea, vemos un cuerpo, ¿verdad?, que irá al sepulcro. Pero lo vemos sin vida. Ya no está esa persona ahí. Pedro es lo que estaba diciendo. En tanto que estoy en este cuerpo, yo tengo que alentarlos a ustedes a que hagan lo que les acabo de decir. Y se los voy a repetir, eso está diciendo Pedro. Se los voy a repetir de tanto en tanto mientras se los voy a repetir mientras esté en este cuerpo. Gloria a Dios, ¿no es cierto? Despertaros con amonestación, dice, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo. Sabía que se iba a morir. ¡Qué tremendo! Gloria a Dios. Sin embargo, fíjense que él no está hablando con tristeza, con dolor, diciendo, ay, me estoy muriendo, atienda mis últimas palabras. ¡No! O sea, es tremendo. Mientras estoy en este cuerpo, yo les voy a despertar con amonestación, los voy a alentar, les voy a transmitir esto porque es vital que lo entiendan, que lo practiquen, que busquen cada día. Y dentro de poco yo voy a abandonar el cuerpo. Este sabía que se iba. Gloria a Dios. ¿Y qué pasa si a nosotros nos dan noticia y ellos, hoy te quedan 3 meses de vida? Gloria a Dios. ¿Por qué? O sea, distinto sería si nos llega esa noticia y no hicimos lo que teníamos que hacer. Entonces ahí, bueno, pero acá este apóstol Pedro estaba haciendo lo que tenía que hacer. Él sabía lo que tenía que hacer. Mire. Veamos un instante, gloria a Dios. Sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, también yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Oye, vemos otra versión, nueva traducción viviente. Veamos acá, 15. Versículo 15. Así que me esforzaré por asegurarme de que siempre recuerden estas cosas después que me haya ido. Gloria a Dios. Qué tremendo esto. Me esforzaré. ¿Y cómo lo hizo? Redactó esta carta por mandato del Señor. Y hoy vos y yo estamos hablando de Él. Y se cumplió lo que Él anhelaba en su corazón y estaba transmitiendo. Entonces, esto es bien importante, ¿no? Fíjense que yo cuando leía esto, yo me imaginaba lo que a veces nosotros los papás pensamos, ¿no? Qué lindo que de repente un hijo nuestro, una hija nuestra pueda seguir con aquello que hayamos comenzado. Hay personas que, ¿no? No estoy hablando solamente de lo que respecta a la iglesia y demás, y al llamado, cosa que es preciosa, pero aún hasta en la vida secular, ¿no? ¿Cuántos papis logran desarrollar una empresa, algo, y anhelan que su hijo siga sus pasos y la cosa siga creciendo y siga en vigencia y demás? Entonces, fíjense que esto es bien tremendo porque lo que aquí nos dice y nos transmite, mire, gloria a Dios, nos está dando un desafío a nosotros. Yo procuraré con diligencia que después de mi partida ustedes puedan en todo momento tener memoria de estas cosas. Y
¿Y nosotros cómo podríamos lograrlo? Fíjense que podemos trasladar esto a nuestros hijos. Que nuestros hijos puedan recibir esta bendición tan grande, ¿verdad? Que ser acreedor de estas promesas, vivir en Cristo. Y eso, al ser trasladado, nosotros nos podemos ir, gloria a Dios, pero no va a quedar en saco roto, sino que se va a seguir transmitiendo. ¿Cómo están entendiendo esto? Entonces ahí ya tenemos que ver lo importante que es poder dejar herencia a nuestros hijos. Y no estamos hablando solamente de una herencia material. Si la podemos dejar, gloria a Dios. Pero la herencia más importante es el legado de nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón. Ay. Bueno, a ver. Yo no sé si está muy convencido usted. Vamos a Isaías 28. Isaías 28, 13. Mire, gloria a Dios, no quiero perder esto. Vamos a ver Isaías. Mire, gloria a Dios. 28, 13, ¿te dije? Sí. La palabra, pues, del Señor, de Jehová, le será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allí, hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados, enlazados y presos. ¡Opa! Gloria a Dios, ¿qué es esto? Gloria al Señor. Mire qué tremendo esto. Fíjense, vamos a ver el versículo 10, que dice mandamiento tras mandamiento, mandato sobre... Lo mismo. ¿Qué le parece si vemos a partir del versículo 9 en TLA esto? Y observen lo que dice. Mire, a partir del versículo 9. Además se burlan de mí y dicen, ¿cómo se atreve a darnos lecciones y a enseñarnos lo que dice Dios? Ni que fuéramos niños chiquitos, que estuviéramos aprendiendo a leer. Qué tremendo esto. Esto es lo que podemos pensar nosotros. ¿Pero qué le pasa al pastor este? Si yo sé lo que me está diciendo. Yo ya lo escuché, ya lo estudié, ya lo leímos, ya lo sabemos. Fíjense qué tremendo. Pero el apóstol Pedro no puede equivocarse al ser inspirado por el Espíritu Santo y escribir esta carta. Cuando dice, esto yo no me voy a cansar de recordárselos. Entonces, volvamos ahora a Pedro, porque acá en Isaías vemos cómo se renglón tras renglón, ¿no? O sea, esto era mandato sobre mandato, mandamiento sobre mandamiento, que tiene que nuestros oídos y nuestro corazón recibir cada día. Fíjense, yo también procuraré con diligencia que después de mi partida, o sea, se tenía que trasladar todo esto. Entonces, la palabra del Señor, su guía, su dirección, sus ordenanzas, tienen que estar de continuo en nuestra vida. De ahí la importancia que tiene la palabra de Dios en nosotros. Sin palabra, nosotros no tenemos dirección y vamos a perecer. Sin visión, sin dirección de parte de Dios, y eso viene a través de su palabra, no va a haber una motivación humana, va a haber un esfuerzo humano, pero es la palabra del Señor la que va a direccionar nuestros pasos. ¿Cómo están entendiendo esto? Entonces, de ahí ya tenemos que replantearnos algunas cosas, porque nosotros estamos caminando sobre esta vida, este peregrinaje sobre esta tierra, y debemos ser direccionados, dirigidos por el Espíritu de Dios. Para eso necesitamos tener una palabra de parte del Señor. Si nosotros estamos lejos de la palabra, ¿qué ocurre? Al estar lejos de la palabra, nosotros vamos a desarrollar nuestra vida como nos salga, como podamos, y la vida va a ser un experimento. Va a llegar el día en que nuestro peregrinaje se termina y tal vez no hayamos cumplido el plan que Dios tenía en nuestra vida. Y eso es un verdadero fracaso. ¿Cómo están entendiendo? No las cosas que también no nos puedan salir del todo bien acá en la tierra, sino que no haber cumplido el verdadero propósito de Dios sobre esta tierra, ese es el fracaso. Ese es el fracaso que vamos a experimentar, vamos a sentir, nos va a doler cuando estemos frente al Señor. Porque todos, indefectiblemente, todos un día vamos a estar frente a Él. Todos. Y dice que los libros se van a abrir. Y en esos libros, lo que está escrito allí es nuestra vida, nuestro caminar, hasta nuestras palabras, hasta nuestros silencios, porque Él estará escudriñando nuestro corazón y nuestra mente. Entonces fíjense que esto es bien tremendo, ¿no? Porque no les estoy diciendo esto para que tengamos miedo, de ninguna manera,
sino para que procuremos conocer cuál es el verdadero propósito de Dios en nuestra vida. Para que perdamos el tiempo acá en la tierra. Porque el enemigo nos va a enredar en esta tierra. Nos va a enredar en la problemática de esta tierra. Nos va a enredar en todo lo que ocurre a nuestro alrededor para distraernos y que nos apartemos del plan del Señor. Por decir, pero pastor, ¿cómo hago yo para cumplir el plan de Dios si tengo más problemas que los Pérez García? Y, no, es que estás enredado en los problemas de los Pérez García. ¿Ustedes saben lo que son los Pérez García? No saben. O sea, pero claro, es una familia que tenía muchos problemas, hermano. Entonces, uno termina enredado en todo esto y un día termina la carrera. No sabemos cómo termina la carrera. Puede ser mañana, ¿no? Puede ser dentro de 80 años, qué sé yo, no sé. Un día se termina la carrera y estamos frente a él. Y nos dan la bienvenida. Venga, pase, siéntese. Vamos a agarrar las cuentas. Gloria a Dios. Y se abren los libros. Y ahí el Señor te dice, ¿y esto qué pasó acá? Bueno, gloria. No vamos a tener palabras. Porque, es más, vamos a pasar de dimensión, vamos a dejar esta tierra, y se nos van a empezar a revelar una a una todas las cosas que antes teníamos que haber creído por la fe, van a ser reales delante de nuestros ojos. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que cuando pasemos de dimensión, nos vamos a dar cuenta qué sonso que fuimos, en afanarnos tantos en esta tierra, en arraigarnos tanto a la problemática de esta tierra, y de no haber vivido por la fe en nuestro Señor Jesucristo, y que ese lugar donde estemos en ese momento, no sé si nos quedaremos, porque sé que algunos se van a quedar, otros, ¿no? Pero ese lugar, ese era el verdadero destino. ¿Cómo están entendiendo esto? Es impresionante esto, por favor. Yo recuerdo que le hablé de Cristo a un tío mío, que era buenísimo, hermoso hombre, la verdad una bendición, trabajador, esforzado, un hombre de derecho. Le faltaba Cristo. Le faltaba Cristo, un excelente marido, papá. Entonces yo le presento a Cristo, me sacó corriendo. No, déjame a mí con eso. O sea, nunca lo vi de esa manera a él. No le hablé de Cristo, ahí se manifestó, ¿no? Gloria a Dios. Y qué tremendo, ¿no? Pero recuerdo que, y en varias oportunidades traté, y sin embargo no. Recuerdo que cuando veníamos de su sepelio, porque un día se terminó la carrera. Un día se termina la carrera, nosotros no somos eternos. Pensamos que esto no se termina nunca, pero un día se termina. Cuando se terminó la carrera del tío, yo vine meditando en eso, ¿no? Y digo, Señor, qué tremendo pensar que en este momento Él está conociendo la verdad. Una verdad que antes negó. Hoy está frente a la realidad. O sea, nosotros nos quedamos con la imagen del sepulcro. Pero acá Pedro está diciendo, claro, mientras esté en este cuerpo, el cuerpo queda acá, Él salió. ¿Verdad? Entonces, en esa dimensión, uno va a estar frente a la realidad. Ahí se empieza a revelar las cosas. O sea, uy, mira lo que decía este hermano, tenía razón cuando me predicaron de Cristo, cuando me hablaron del Señor, cuando me hablaron de la fe. ¿Y ahora qué hago? Bueno, déme una oportunidad. No hay más. No hay más oportunidad. El tiempo es hoy. Hoy es el tiempo de creer. Para eso es muy importante buscar, anhelar un encuentro con el Señor. Porque ese encuentro con el Señor, cuando se revela Cristo en nuestra vida, vos no aflojás más. Vos podés pasar por distintos problemas, circunstancias feas, difíciles, pero no vas a aflojar, porque sabés que esto de la fe no es un cuento. Sabés que Cristo es real, porque Él se manifestó a tu vida. Y no necesariamente estamos hablando de una revelación impresionante, o que ocurra un terremoto y bajen legiones de ángeles. No. Algo que tu corazón necesita, justamente de esa manera se va a revelar el Señor. Porque cuando se me reveló Cristo a mi vida, lo que yo viví, no lo vivió otro hermano. O sea, yo lo estaba viviendo y Marcela estaba durmiendo. ¿No? O sea, lo viví yo. ¿Cómo están entendiendo esto? Era mi momento, como también va a ser tu momento.
Entonces, esa revelación es lo que a vos te da la fortaleza, porque la cosa se va a poner complicada en el camino. ¿Cuánto entienden esto? O sea, no es que todo color de rosa, porque estemos en Cristo. Hay que perseverar, hay que tener confianza, hay que plantársele al enemigo, porque el enemigo te viene con un montón de argumentos bastante lógicos muchas veces. ¿Amén? Bastante, ¿no?, llenos ¿no? Son tan sutiles que de repente sí, uy, será así. No, por favor, que el Señor te reprenda, porque viene con mentiras. Mentiras que parecen verdades. Circunstancias que se arman a tu alrededor que decís, uy, pero ¿qué hago? ¿Para dónde voy? No, mi hermano, es muy importante comprender. Busquemos un encuentro con el Señor. Busquemos un encuentro con el Señor. Yo no sé, tal vez haya alguien que no está aquí hoy, pero está recibiendo este mensaje a través de las redes sociales, no sé. Vamos a ir a parar estas palabras. Pero a donde llegue y quien lo reciba, busca un encuentro con el Señor. Aunque tengas 30 años de creciente, aunque naciste en la iglesia, busca un encuentro con el Señor. Porque ese momento va a ser sublime y se te va a empezar a revelar algo que jamás se te reveló hasta el momento. Mire, acompáñenme, gloria a Dios. ¿Por dónde andamos? Qué lindo es el Señor. Vamos a la carta de Pedro. Nos quedamos acá un instante más. Mire, gloria a Dios. Vamos a avanzar un poquitito. ¿Por dónde estamos? Capítulo 1 aún. Recién empezamos, hermano. Gloria a Dios. Mire, gracias Jesús. Capítulo 3. El día del Señor vendrá. Pero el día del Señor viene, va a venir, gloria a Dios. El tema es cómo estemos nosotros en ese día. Porque el día va a venir. O sea, aunque estemos como estemos, el día va a venir. El tema está cómo estamos nosotros para ese día. Mire, el día del Señor vendrá. Ay, pero me da miedo esta palabra, pastor. ¿Por qué? ¿Por qué? Cuando nosotros vamos a recibir visita y nos avisan que viene la visita, ¿qué hacemos? Y nos preparamos. A ver, nos preparamos un poquito, gloria al Señor. Pero siento cuando te tocan el timbre y vos estás ahí, ¿no? Con los ruedos puestos, las hermanas, ¿no es cierto? Y estamos todos desalineados, y está todo tirado. Y ya va. Pero claro, entonces, pero el Señor nos avisa. No es que no nos avisa. El día del Señor vendrá. Amados, esta es la segunda carta, 2 veces. Esta es la segunda carta que os escribo. Y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. ¿De qué está hablando? A ver, buscamos una nueva traducción viviente de este versículo 1. Evidentemente hablando de revelación, de luz, de algo, ¿no? Queridos amigos, esta es la segunda carta que les escribo y en ambas cartas he tratado de refrescarles la memoria. ¡Qué lindo! Y estimularlos a que sigan pensando sanamente. Gloria a Dios. Quiere decir que hay pensamientos que no son tan sanos. ¿A ver? Hay pensamientos que no son tan sanos, pero tenemos que desecharlos. Quiero que recuerden lo que los santos profetas dijeron hace mucho y lo que nuestro Señor y Salvador ordenó por medio de los apóstoles. Sobre todo quiero recordarles que en los últimos días vendrán burladores que se reirán de la verdad y seguirán sus propios deseos. Gloria a Dios. Ahora, esto es bien interesante, ¿no? Porque de repente, si estamos hablando de burladores que no conocen a Cristo y se ríen de la palabra, bueno, que Dios tenga misericordia, gloria al Señor, nosotros tenemos que entenderlo. Pero en los últimos tiempos, no solamente habrá de esos, que podrían ser los gentiles, ¿no es cierto? Que uno entiende que no conoce. Habrá burladores en la casa del Señor, que se van a reír de la verdad. Esto es bien tremendo. Y justamente esto está promovido por el enemigo mismo. ¿Para qué? Para que los escogidos del Señor tambaleen en su fe. ¿Cómo están entendiendo esto? No sé si yo me doy a entender con esto. Mire, Gloria, fíjense. ¿Por dónde estamos? Capítulo 3. Mire, vendrán burladores andando en sus propias concupiscencias y diciendo, mire lo que dicen,
¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Ahora, veamos en una traducción viviente, que ahora sí no teníamos aquí, ¿no? Gloria a Dios. Dice, ¿qué pasó con la promesa de que Jesús iba a volver? Quiere decir que se puede tardar. Y ante esa tardanza y la fe del Hijo de Dios, que lo sigue esperando, se van a levantar burladores. Y van a decir, ¿y qué pasó? ¿No te dice tu pastor que Cristo viene? Y esto ocurrirá. ¿Cuándo entienden esto? Mire, deliberadamente olvidan que Dios hizo los cielos al ordenarlo con una sola palabra y sacó la tierra de las aguas y la rodeó con agua. Luego usó el agua para destruir el mundo antiguo con un potente diluvio y por esa misma palabra los cielos y la tierra ahora existen. O sea, está exaltando el poder de Dios a través de su palabra. Por eso que la verdad se encuentra en su palabra. ¿Cómo están entendiendo esto? No en doctrinas humanas, pensamientos humanos, sino en su palabra. Y lo que dice su palabra, esa es la verdadera verdad. Ahora, fíjense que esto es bien tremendo porque el cielo y la tierra pasará, dice la Biblia, pero la palabra de Dios no pasará. ¿Qué significa eso? Significa que siempre va a ser. Si nosotros vamos desarrollando nuestra vida por la palabra, jamás vamos a errar. Y cuando llegue el momento, la revelación de nuestro Señor Jesucristo en su venida, vamos a irnos con Él. Porque esa es la meta de la iglesia. O sea, la iglesia no tiene como meta simplemente vivir bien sobre esta tierra. Aunque va a vivir bien, el que espera a Cristo, el que le busca, el que recibe su palabra, el que escucha su voz, no va a vivir con penas acá en esta tierra, sino que Dios lo va a ayudar, lo va a bendecir, lo va a prosperar, lo va a sanar, claro que sí. No hay duda de eso. Pero no puede olvidar que la meta del cristiano es encontrarse con su Señor. Entonces, si nuestra meta es esta realmente en nuestro corazón, vamos a empezar a dejar de lado muchas otras cosas que nos están enredando y nos están haciendo perder el foco de donde realmente tenemos que apuntar. Cerramos con esto, mire, gloria a Dios. ¿Por dónde andamos? Capítulo 3. Gracias, Jesús. Dice la palabra del Señor. Versículo 8. Amados, no ignoréis esto. Esto tenemos que saberlo. Que con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Nosotros vamos a estar acá, en esta tierra. O sea, el arrebatamiento no va a ocurrir hasta que se cumpla el número de los gentiles que tienen que entrar en el reino de los cielos. Ese número nosotros no lo conocemos. El Señor solamente lo conoce. Ahora, fíjense, veamos en Nueva Traducción Viviente de estos versículos, del 9 en adelante. En realidad no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. Al contrario, es paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido, quiere que todos se arrepientan. Fíjense que a nuestro lado vamos a encontrar gente que va a decir, este está firmado en el Señor. Este cree, este tiene una fe tremenda, este no, está mejor que yo, ¿no es cierto? Pero con el paso del tiempo, van a caer, va a decaer su fe y van a bajar sus brazos y no se van a salvar. Y esto es tremendo, es triste y es tremendo para el que está al lado, porque de repente va a decir, pero ¿qué pasó con este hombre? ¿Usted no conoce a nadie que hoy está peor que cuando estaba en el mundo? Y va a decir, pero ¿cómo puede ser si esta hermana era, predicaba, servía al Señor? ¿Qué pasó con esta persona? Entonces, fíjense que el Señor no está
tardando porque tiene ganas de tardar. Está dando oportunidades. Y está dando oportunidades para que los que se tienen que salvar se salven. Y está dando oportunidades para los que estamos acá, que aprendamos a caminar con Él. Que tengamos perseverancia, que tengamos constancia, que tengamos fortaleza. De esa manera, hermanos míos, teniendo fortaleza en el Señor, va a llegar ese glorioso día y nos vamos a ir con Él. ¿Cómo están entendiendo esto? Pero es necesario, no pierdan la visión. Es muy necesario que el tiempo transcurra en estas instancias que estamos viviendo. Y de alguna manera vamos a ser probados y vamos a ser afirmados en el Señor. Pero no afirmados en la tierra, afirmados en el Señor. Afirmarse en la iglesia no es afirmarse en un lugar simplemente en la tierra. Y la iglesia que suba tiene que estar afirmada. ¿No están entendiendo esto? O sea, tenemos que estar en la iglesia con el cinturón puesto. No hace cosas que tenemos que subir y nos caemos por el camino. Amén. Tenemos que estar afirmados. Afirmados en la fe. Y esa fe se va a tener que desarrollar. ¿Y cómo se desarrolla la fe? Y con alguna que otra prueba, hermano. Con algún que otro desafío que tengamos que enfrentar. Por eso es que no hay que temerle a los desafíos. Hay que saber que no se está solo, que Cristo está con uno. Y hay que afirmarse en Él. Vamos a orar por esta palabra.